unos minutos para que se conecten el resto de sus compañeros para continuar con la clase del día de hoy. Bueno, pues vamos a continuar con la clase del día de hoy. Antes quiero comentarles que, bueno, en la lista me aparecen, déjenme les muestro quiénes aparecen en la lista de este grupo. Estas listas aparecieron desde el viernes, ¿sí? Quiero que vean eso. Está un poquito lento el sistema, o no sé qué esté pasando.
no está tan mal la conexión. Son 11 megas y en la carga está arriba de 5. Entonces, sí es la página de, de la universidad. Ok, no, de hecho, tiene muy buena velocidad de carga y de descarga. Ahí fue el problema, ahora se salió. Me aparecen 9, ¿sí? Estos son los que están de ustedes ya dados de alta en el grupo. Normalmente me aparecen más alumnos tomando la clase. Ahorita, bueno, no se han conectado todos, pero he visto más alumnos de esa cantidad. En caso de que no se puedan dar de alta eh, y que tengan algún problema o algo, pero que sí puedan llevar la clase como oyente, pues yo pudiera registrar la calificación. Es algo que ya se ha autorizado antes para tener esa flexibilidad con los estudiantes de que lleven la clase como oyente en algún semestre y en el siguiente semestre se les respeta la calificación, incluso se puede pasar al siguiente maestro con el que la den de alta. Esto ya ha ocurrido, ¿sí? Esto ya lo hemos hecho en algunas ocasiones en casos difíciles y esa ha sido la solución. Lo mejor es que ustedes pues arreglen su situación, vean que queden dados de alta, que esté cargado todo en el sistema, pero de no poderse así, se puede hacer de ese modo. Llevan la clase y yo guardo la calificación y en el siguiente semestre la reporto al siguiente maestro con el que la lleven. Para esto tienen que hablar con el secretario administrativo, el maestro Ángel Zárate y conmigo para estar conscientes de esa situación y poderles respetar la calificación que saquen, en este caso, en este semestre. Bueno, nada más era eso lo que quería comentarles. Si alguien no está, traten de ver la situación de arreglarlo. ¿Sí? Bueno, vamos a continuar. Voy a cargar otra vez. Ahí va, se va a cargar. Ok, ahí va. Nos quedamos en... Creo que nos quedamos aquí. Creo que fue el último que vimos. En la formación de una imagen por espejos cóncavos.
Déjenme hacerlo pantalla completa. A ver, un momento. Pantalla completa. Ok. Espejos cóncavos, ¿sí? Bueno, ahí habíamos visto que si el objeto está situado entre el infinito y el centro de curvatura, la imagen es real, invertida y menor que el objeto, ¿sí? Si el objeto está situado entre el centro de curvatura y el foco, ¿sí? El centro de curvatura es la letra C, el foco es la letra F. Entonces, la imagen es real, invertida y de mayor tamaño. Pero si el objeto está situado entre el foco y el espejo, ¿sí? Las prolongaciones de los rayos reflejados forman la imagen virtual, derecha y de mayor tamaño. Bueno, cóncavo. Ese sí lo hemos visto. Convexos. Ok. Esta es la imagen formada por espejos convexos. Aquí, independientemente del lugar donde se coloque el objeto, el espejo convexo siempre produce el mismo tipo de imágenes, ¿sí? Siempre, siempre ocurre así. Las imágenes de los objetos, en este caso, son siempre virtuales, derechas y de menor tamaño que el objeto real, ¿sí? Por lo tanto, la imagen es más, bueno, por otra parte, más bien, la imagen es más pequeña cuanto más alejado está el objeto, ¿sí? Por lo que los espejos convexos, este tipo de espejos, amplían el campo de visión y se utilizan en garage en esquinas, que era lo que les comentaba. Algunos vehículos traen ese tipo de espejos y tienen una leyenda en la que dice que los objetos pueden estar más cerca de lo que aparentan. Entonces, en un espejo convexo caben más imágenes. Los utilizan como métodos o medios de seguridad en muchas tiendas y sobre todo en tiendas y departamentos. Muy bien. ¿Sí? Este es el ejemplo de una lente delgada. ¿Sí? Se utilizan en diferentes tipos de dispositivos. Están hechas de un material transparente limitado por dos superficies esféricas o algunos tienen una superficie plana y otra esférica. ¿Sí? Por ejemplo, en los aparatos que leen discos de DVDs y todo eso tienen una lente que por un lado es muy, muy curva y por otro lado es muy plana, casi plana. Es con el que emiten el rayo láser, lo enfocan, ¿sí? Lo concentran. Y una lente de este tipo se puede considerar como la asociación de dos dioptríos, ¿sí? Que es lo que le digo, uno plano y uno muy esférico. Si el espesor de la lente en el eje óptico es despreciable frente a los rayos de las caras de la lente, entonces la lente se denomina delgada, ¿sí? Esto es cuando el lente del eje óptico es despreciable frente a los radios de las caras de la lente. Se denomina delgada. También hay lentes
convergentes. Y pues hay biconvexa, ¿sí? Plana convexa y menisco convergente. ¿Sí? En la biconvexa pues hay dos partes iguales con la misma curvatura. En la plana convexa una es, como dice el nombre, tiene una curvatura y la otra es una cara plana. Y el menisco convergente pues tiene dos curvaturas, ¿verdad? Con la misma inclinación, el mismo ángulo, la misma dirección. ¿Sí? Y esto pues se resume en que una lente es convergente cuando la distancia focal de la imagen F es positiva. Cuando se proyecta la imagen focal F es positiva, ¿sí? Así esto es más sencillo. Y las lentes divergentes pues son al revés, son el inverso. Y estas tienen los ángulos hacia las curvaturas, hacia el interior. ¿Sí? Entonces, una lente es divergente cuando la distancia focal de la imagen es negativa, ¿sí? F es negativa. Y ahí se puede apreciar la geometría o la forma que tienen este tipo de lentes divergentes. Bueno, este es un resumen de la formación de imágenes en lentes. ¿Sí? Aquí vemos que el comportamiento de las lentes depende de que sean convergentes o divergentes y además de la situación del objeto con respecto a ellas. ¿Sí? La situación es la posición y la propia geometría del objeto. También podemos ver que los puntos situados sobre el eje del sistema tienen su imagen en este. Y también de los rayos infinitos que pasan del punto A al objeto hasta un objeto, ¿sí? Con dos objetos de ellos que converjan en un punto, que sea una imagen A' y aún así es fácil dibujar tres rayos porque el rayo que incide paralelo al eje se desvía y pasa por el foco de la imagen F'. Si la lente es divergente, pasa por el foco F', la prolongación del rayo emergente. ¿Sí? Oh, se fue. Ok, entonces, y finalmente, el rayo que pasa por el centro de la lente no sufre desviación. El rayo que pasa por el objeto, por el foco, objeto F, sale paralelo al eje. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué ocurre en la formación con lentes convergentes? Para el caso de un objeto lejano, el objeto situado a una distancia de la lente superior a la focal, ¿sí? Aquí podemos ver cómo la distancia menor de la lente al objeto emitido por la lente es menor que la distancia real u original, ¿verdad? La superficie, digamos, del objeto A, de la distancia AB es menor en la proyección de la lente convergente. ¿Sí? Y la distancia focal es la misma, pero la proyección es a menor distancia del origen a la imagen que se proyecta y en posición invertida. ¿Okay? En resumen, si el objeto está más allá de 2F, ¿sí? La imagen que produce es una imagen real, invertida y menor que el objeto. ¿Sí? Corresponde a la imagen superior izquierda. Y si el objeto se localiza entre 2F
y F0, la imagen que se produce es real, invertida y mayor que el objeto, ¿sí? Aquí está. Y ese es el caso de la figura del lado superior derecho. En el caso de la imagen inferior izquierda, si el objeto se localiza en 2F, en la posición 2F, la imagen que se produce es real, invertida de igual tamaño que el objeto. Y en la imagen inferior derecha, podemos ver que si el objeto se localiza entre F0 y S, ¿sí? La superficie, dice, es la imagen que se produce, es una imagen virtual derecha y de mayor tamaño que el objeto. Este es el efecto muy parecido al de las lupas o lentes, ¿sí? Que hacen ver que los objetos más grandes y como si estuvieran muchísimo más cerca. Muy bien. Esta es la formación de imágenes con lentes divergentes. ¿Sí? Aquí se puede ver para un objeto lejano, el objeto está situado a una distancia de la lente superior y podemos ver la imagen que produce, pues es muy, muy pequeña en referencia a la imagen original inicial. ¿Sí? Y cuando la imagen está entre el objeto, está entre el foco y la lente, pues podemos ver cómo la distancia S, ¿sí? La distancia S del objeto al centro de la lente es menor que el foco, ¿verdad? Que la distancia focal. Y la imagen que se produce es de menor tamaño y se sitúa entre la lente y el objeto original o real. Ahora bien, ahí podemos ver en esta imagen una combinación de las lentes. Aquí, pues bueno, pues simplemente la imagen formada por la primera lente, ¿sí? Sirve como un objeto para la segunda que produce la imagen final, que es como los binoculares que utilizan dos lentes, ¿sí? Entonces aquí pues el aumento total, ¿sí? que se obtiene de la imagen respecto a la imagen inicial, pues es la relación entre el tamaño de la imagen final y la del objeto. ¿Sí? También los microscopios utilizan este principio y muchos equipos más, el apoyo de dos lentes para la obtención de mayores amplificaciones. Dependiendo de la calidad de la lente y de las dimensiones de la lente, pues se obtienen un mayor número de amplificaciones para, ya sea para observación eh, desde clínicas a observaciones de todo tipo de materiales, ya sea orgánicos o inorgánicos. Y en el caso del microscopio, eh, pues este está formado por dos lentes convergentes llamadas objetivo y ocular y sirven para aumentar el tamaño con que se ven los objetos pequeños y poder verlos mejor. Eh, Más que nada pues es para cuestiones de análisis, comparativos, inclusive de investigación. En este caso, la primer lente
que se denomina objetivo, tiene una distancia focal pequeña y la segunda lente, que se le denomina ocular, tiene una distancia focal mucho mayor. ¿Sí? La distancia entre el pico, entre el foco, imagen del objeto F' y 1, F'1, ¿sí? F'1. Y el foco, ¿sí? El foco del objeto, del ocular, F2, se le llama L, que se denomina como la longitud del tubo del microscopio. ¿Sí? Es la distancia que va a medir la separación entre ambas lentes. Ok, entonces, en este caso se produce una imagen virtual invertida y mucho más grande que el objeto. Eso está claro, ¿verdad? Que el microscopio va a amplificar 50, 100, 200, 500, 1000. Son amplificaciones comunes en microscopios de análisis, eh, metalográficos puede ser, para analizar metales hasta 1000 amplificaciones. Bueno, ahora haciendo un pequeño análisis de la óptica de la visión, ¿sí? Como dice aquí en la diapositiva, en el interior del ojo humano, ¿sí? Está constituido por una serie de medios transparentes a la luz, donde pueden aplicarse las leyes de la óptica geométrica. Pues esto es algo muy, muy complejo. Eh, cómo está constituido el ojo y cómo es que se proyectan las imágenes y pues finalmente cómo son interpretadas por el cerebro. ¿Sí? Componentes del ojo, la córnea, la pupila. La córnea pues es como una lente prácticamente, que es donde normalmente se acentúan los defectos visuales, porque proyectan la imagen de los objetos eh, fuera del rango donde deberían proyectarse la retina, y pues el cerebro no las procesa como una imagen bien definida, y pues son los problemas que ocurren con astigmatismo, miopía, hipermetropía. El cristalino actúa como una lente biconvexa, y el humor acuoso tiene una disolución salina con n igual a 1.34. Bueno, pues ya son cuestiones muy biológicas, y pues la complejidad del ojo siempre va a ser muy, muy punto de partida para entender este, los procesos o las proyecciones de las lentes. Ok, y bueno, el cristalino es una lente deformable, ¿sí? El cristalino del ojo, que hace posible la visión a distintas distancias. Y ahí es donde se hace el enfoque de objetos lejanos y objetos cercanos, porque se deforma es como si fuera un músculo. Cuando el objeto que se pretende ver está en el infinito, el cristalino se encuentra en reposo, ¿sí? No hay presión, no hay deformación en ese caso. Al acercarse el objeto, los músculos dentro del ojo comprimen el cristalino, aumentando su radio de curvatura y, y por lo mismo se reduce la distancia focal, permitiendo que siempre se formen las imágenes a la misma distancia, obviamente en la retina. En la retina no se proyectan bien, pues vamos a ver borroso o imagen doble.
Este proceso se denomina acomodación y está limitado por la elasticidad del cristalino. Y este es un movimiento involuntario, o sea, nosotros observamos y simplemente el cristalino se deforma de modo que pueda enfocar. Muchas veces si no logra ocurrir esto, pues inclusive existen dolores de cabeza. Y es cuando ya nos damos cuenta que necesitamos ir al oculista porque algo está fallando mal, algo está fallando ahí. El cristalino ya no está teniendo esa flexibilidad para proyectar las imágenes donde es. Normalmente esto pues se le conoce como vista cansada. Es cuando ya no podemos leer de cerca. Los objetos lejanos sí los podemos ver bien porque el cristalino está en reposo. De ese modo, pues enfocamos todo lo lejano muy bien, pero al momento de que se tiene que contraer para leer los objetos cercanos, una lectura, un libro, a pocos centímetros ya no se puede ver y de ese modo eh, se requiere un apoyo de lentes para corregir esa postura. El punto próximo es el más cercano al ojo, en el que puede colocarse un objeto para ser visto con nitidez. Y el punto remoto es el más alejado, donde se puede observar con nitidez un objeto. ¿Sí? Entonces, el cristalino pues juega una parte muy importante. Hay quienes dicen que se puede hacer una gimnasia visual para evitar que llegue la vista cansada, y eso consiste en enfocar letras muy lejanas y enfocar letras muy pequeñas, o sea, simplemente estar jugando a ver un letrero, letras pequeñas cercas y un letrero lejano, sería enfocar algo lejos y algo cercano, hacerlo en repetidas ocasiones como si fuera un ejercicio. De ese modo se fortalece el cristalino y no pierde su flexibilidad. Digo, aparte, pues la alimentación y todo eso, pues siempre es garantía de salud. Y muy probablemente se retrase un poco, pero la vista cansada siempre va a llegar. Lo único que puede ocurrir es que llegue un poco después, haciendo esa gimnasia visual. Y bueno, como les comentaba, pues estos son algunos defectos de la visión, ¿sí? En la miopía, por ejemplo, pues es un defecto y la imagen se forma por delante de la retina, ¿sí? O sea, en el puntito negro está marcado en la línea del eje X. La retina pues es la superficie final del glóbulo ocular. Pues la miopía, la imagen se forma antes, por lo tanto pues el cerebro no la va a interpretar definida, ¿sí? Y la corrección, bueno, pues es mediante una lente divergente se consigue un enfoque correcto, ¿sí? Que enfoque exactamente en la retina. Por otra parte tenemos la hipermetropía. En este caso la imagen se forma por detrás de la retina, ¿sí? Donde se ve el puntito negro, muy atrás del límite del glóbulo ocular. Y la corrección se hace mediante una lente convergente, ¿sí? Y se consigue un enfoque correcto de ese mismo modo, ¿sí? Bueno, esto sería lo de la clase del día de hoy. Voy a proceder a generar la asistencia para que la registren, por favor. Ok.
Registren por favor su asistencia. Ok. Salir de pantalla completa. Ok. Y voy a descargar también otra asistencia por aquí. Y sería todo por el día de hoy. Nos vemos el día de mañana, igual aquí a la misma hora, por este medio. Les agradezco su atención. Profe, 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 Qué falta. escucha, ¿Perdón? Sí, dime. profe, Sí. no sé si yo salgo en la lista y es como ahorita no Ajá. miré la pantalla, que no me aparecía, pero Déjame yo te, salgo. déjame te comparto para que veas la lista, ¿sí? Sí, ¿La puedes ver? sí, Sí. sí, sí, ¿Sí pero estás? no, es que también tiene que ver que no me lo han autorizado Ok. el horario, Sí. pero Eh, yo sí voy a tomar la clase con usted. ok, sí, tú puedes verlo. O sea, tú sigue tomando la clase, ese no es ningún problema. Sí, entonces, para que puedas acreditarla, o sea, no le veo ningún inconveniente. Simplemente ¿Y a cuánto? perdón, se corta. Sí, ya, o sea, ya cuando yo vea al y a verlo, ya pues te digo que Sí, porque sí, como como, no me han como quieras. autorizado. Tú me avisas, le puedes llamar a Zárate o escribirle o para que te apoye con la solución pronta del problema. ¿Sí? Y, Ah, y que no tengas problema con ninguna de las materias, porque imagino que en todas estás igual. ¿Sí? sí. Cualquier cosa, pues Porque puedes escribir por este medio o un correo, ¿verdad? Para que no te dé conflicto. sí, Bueno, sí, cualquier cosa, adelante. Ya sé que me no, informe, profe, pues sí tienes que hacer el trámite con él y informarme a mí. Si no se puede o algo y la materia la llevan así, o inclusive al final se pueden hacer los actos manuales, pero lo ideal es que quede tu situación ahorita resuelta. ¿Sí? sí está bien, profe. Vale, pues bueno, pues que estés muy bien, cuídate. Gracias. Hasta luego, profe. Francisco, hasta luego, Francisco, bye bye.